acá de poder estar escudriñando la Escritura, como cada sábado nos tienen acostumbrado el pastor Horacio, Ada y Enzo. Así que, bueno, acá estamos de vuelta tratando de seguir estudiando. Qué bueno, Adrián. Shabbat Shalom a todos y bueno, un gusto compartir y poder estudiar la palabra. Qué bueno. Muy bien, una vez que ya hemos saludado, que ya hemos probado, digamos, que está todo bien en cuanto a nuestros micrófonos y demás para poder compartir con todos ustedes esta bendición linda cada Shabbat de estar en contacto, estudiando la palabra. Recuerden siempre una lapicera, un anotador, la Biblia y atento, escuchando, porque hoy hay mucho para aprender. Estamos en los dos últimos capítulos del libro de Deuteronomio y ya la semana que viene, en el próximo Shabbat, ya vamos a estar hablando del libro de Génesis. Debido a que estamos hoy en el día 4 o en el cuarto día de la fiesta de tabernáculos o Sukkot, y el día miércoles, que es el octavo y gran día de la fiesta, allí ya se hace el giro y se comienza de nuevo comenzamos de nuevo con las porciones. No es que el programa se termina, continúa, ¿cierto? Pero nosotros hacemos un nuevo inicio sobre, en este caso, las porciones de la palabra de Dios. Y el sábado, por eso, vamos a arrancar con el libro de Génesis. Empezaremos allí capítulo 1 hasta el capítulo 6, hasta el versículo 8. Por eso, hoy muchos que estamos viviendo un tiempo tan hermoso como Sukkot, seguramente habrá experiencias y cosas para ir contando de lo que estamos disfrutando en esta linda festividad que comenzó el día, por así decirlo, martes por la noche, sería el miércoles, hasta el miércoles que viene, que sería el octavo día. Ahí está alguno de ustedes que quiera. Bien, qué interesante lo que nos decía y nos recuerda Enzo en este periodo festivo en el que estamos y justo con esta porción bíblica que habla de la bendición. Y Ujú. uno cuando empieza a habitar en tabernáculo, en habitar en habitaciones precarias, por decirlo de alguna manera, o que sean más para nómades, realmente uno empieza a valorar las bendiciones que Dios nos da, ¿no? De hecho, creo que uno de los propósitos de esta fiesta, realmente poder recordar de todas aquellas necesidades que tenía el pueblo en el desierto, pero que Dios las suplía, porque en cosas muy sonzas, como por ejemplo el estar habitando las otras noches con el viento ese a las 3:30 de la mañana, uno no nos quedó opción de poder decir a Dios que pare el viento, que de alguna manera frenara un poquito el viento porque nos volaba todo. Así que en esa pequeña experiencia o situaciones, uno se da cuenta de cuántas bendiciones realmente Dios nos da a diario y no la tenemos en cuenta o la pasamos por alto. Desde el tener un techo fijo, de tener una pared, de tener un lugar calentito o fresquito para descansar, para dormir, de las comodidades que cada día nosotros vivimos, porque Dios es el que nos ha provisto de esas cosas, nosotros las creemos ya como obligatorias. Y esto me recuerda cuando el pueblo de Israel, ¿qué hubiera sucedido si un día no le hubiera llovido el maná? ¿No? Si un día no le hubiera llovido el maná, ahí automáticamente se hubieran enojado, se hubieran quejado, se hubieran enojado con Dios, y así también es como somos también nosotros, ¿no? De repente no darnos cuenta de la cantidad de bendiciones diarias que nosotros estamos teniendo, y Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, un poco es eso, el poder recordar y depender de la proveeduría permanente de Dios, que ya no depende de nuestra fuerza, de las cosas que nosotros podemos hacer, sino de que Dios provea para nuestras necesidades. Amén. Qué bueno, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene algo ahí en su corazón de esta experiencia en estos días? Bueno, tal como lo menciona
Nicolás, recordar las bendiciones cotidianas, ¿no? Y en esta porción que vamos a ver de la bendición que dio Moisés a los hijos de Israel, ¿no? Sabiendo que una vez que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que decidimos seguir sus instrucciones de vida, tenemos el privilegio de ser parte de este pueblo, ¿no? Y este tiempo especial de considerar la bendición de que es Él nuestro proveedor de todas las cosas buenas y que no importa por qué circunstancias estemos atravesando, Él tiene preparada una salida, ¿no? Y estos días así en los que, sobre todo como la noche, las noches pasadas así con un poco de adversidad, y solamente un poco, ¿no? Porque no hubo tormenta, no hubo lluvia, saber de que Él es nuestro guardador en toda circunstancia y en todo tiempo, bueno, y que esa ley de fuego de la que habla Moisés, ¿no? Sus instrucciones preciosas son precisamente para eso, para tener presente sus promesas, sus mandamientos, para permanecer bajo su cuidado, para estar bajo su abrigo, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de adversidad en lo social, en lo económico y de tanta transformación que está experimentando el mundo en los días que nos toca vivir. Qué bueno. Muy bien. Comenzamos. Vamos entonces, hoy tenemos el capítulo 33 y 34, ya estamos al final del libro de Deuteronomio. El primer versículo, vamos a estar hablando de esta bendición que es continuidad del capítulo anterior. Realmente debería decir, y esta es la bendición, ¿no? O sea, y porque venía hablando del cántico y ahí nomás arranca con la bendición y vamos a terminar en el capítulo, en el capítulo 34, que nos va a hablar de Moisés primero, observando, mirando la tierra prometida, algunas cualidades que tenía él en ese momento. Vamos a ver su muerte, cómo Dios lo enterró obviamente, bueno, ahí llegamos al final. Entonces leo el primer versículo, que es bastante interesante toda esta bendición que le da a cada uno de las tribus. Y dice así: y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y ahí comienza, dijo, y comienza toda la bendición de la cual les vamos a estar hablando, que es el nombre, el título de esta porción, que es Besot Abreja, como se pronuncia, vaya a saber, y esta es la bendición. ¿Alguno de ustedes que continúe? Así vamos compartiendo un poquito cada uno de lo que vemos en estos versículos. Y qué interesante en el verso 2, ¿no? Porque antes de expresar las bendiciones hace ese recordatorio del poder de Dios, ¿no? Cómo Yahweh se manifestó allí en Sinaí para esclarecer, ¿no? Para traer resplandor, para traer luz a nuestra mente, a nuestro corazón, y que esas instrucciones, ¿no? Desciendan como un fuego para quedar grabadas en la mente y el corazón de su pueblo, ¿no? Antes de expresar esas bendiciones, traer a la memoria el poder de Dios, ¿no? Su omnipotencia y su omnisciencia, sabiendo que de Él dependemos continuamente. Perfecto. Sí, adelante, entren nomás así, bien rápido cuando lo sientan. Si por ahí entramos dos juntos, bueno, uno para y el otro sigue. Bueno, un poquito... Habla, Adrián, dale. Bueno, gracias, Nicolás. Quería compartir en el primer texto que leyó el pastor Enzo, me gustó fundamentalmente. Siempre me apasiona buscar a Jesucristo en el Antiguo Testamento, y justamente en esta expresión, y esta es la bendición, que es el nombre de la porción, tiene que ver con la palabra verdad, tiene que ver con la palabra perfección, tiene que ver con la palabra alimento, con Shabbat, con luz. Entonces,
Es muy interesante estas palabras porque todo habla del Hijo. Podemos pensar en este texto que leímos recién, del versículo 1, y la luz es Yeshua, que es la bendición, es la profecía de lo que vendría, con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Ese varón de Dios, ¿qué tipo de tiene que ver con cazador? Jesucristo fue, si se puede decir, el cazador del pecado. Recordemos en el pectoral del sumo sacerdote, hay 2 letras que no están todas las tribus, pero faltan 2 letras, y justamente las 2 letras que faltan hablan del cazador del pecado. Y por último, quiero destacar esta palabra porque esto es lo que más me llamó la atención, es la palabra morir. Dice en el final, antes que muriese. La palabra morir, la raíz, es mavet en hebreo, y esa palabra no solo significa muerte, pestilencia, ruina, sino tiene que ver con una palabra muy interesante que es shemen, que es riqueza, aceite, gordura, olivo, perfume, unción, heredero. Tiene que ver con aliento de vida. O sea, qué paradójico, ¿no? Muerte que tenga que ver con aliento de vida. Entonces podemos pensar, viéndolo, que está Jesucristo en la bendición, y nos da la sensación de eternidad. Esta palabra muerte, lo que nos está diciendo es una transformación de un plano físico, el que conocemos nosotros, el humano, las 3 dimensiones, y pasando a otro tipo de vida. Obviamente aliento de vida, y tiene que ver con una nueva vida, vida eterna. Está hablando aliento de vida para vida eterna. Entonces, es importante tener esto presente porque Moisés, como tipo de Cristo, tiene que hablar su muerte también de la eternidad, de la bendición, del regalo de Dios que tiene reservado para nosotros. Esto lo uno con Filipenses, con el Filipenses 1, del 19 al 26, que habla de por qué sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, o por vida, la vida física que conocemos nosotros, o por muerte, y muerte para vida eterna, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, realmente, y sigue, no quiero dilatarlo, pero la importancia entonces, cuando hablamos de la muerte como un paso, como un umbral, realmente es un cambio en todo aspecto, es una transformación, es cumplir con la promesa de Dios. Entonces Moisés nos da ya esa profecía que después, bueno, lo trae obviamente Jesucristo. Pero bueno, esto quería decirlo porque es el tipo de Cristo y, bueno, profecía después del mensaje, ¿no? Buenísimo. Nico. Sí, la verdad que realmente muy fuerte este primer versículo, ya con la misma palabra bendición, ¿no? Porque la palabra bendición es muy, muy amplia y muy grande, hasta nos queda grande aún a nosotros mismos, porque Dios es el dador de toda bendición y el que da todas cosas buenas hacia nosotros. Y yo me tomo que Moisés toma este ejemplo de Jacob, el de bendecir, así como en Génesis 49, Jacob hace la bendición a los hijos de él. Moisés, antes también de pasar al otro lado, por decirlo de alguna manera, él quiere bendecirlo, aunque ya lo había bendecido en un montón de cosas a este pueblo. Sin embargo, quiere hacer una bendición exclusiva o particular sobre cada tribu, la cual, con el correr del tiempo, nosotros vemos que cada tribu recibió una bendición y que esa bendición se termina cumpliendo de cada cosa que dijo tanto Jacob para sus hijos como la de Moisés para sus hijos. Entonces, en ese plano yo me pongo a pensar que Jacob, cuando
cuando dio la bendición, ya era un Jacob ya llamado Israel, por decirlo de alguna manera, un Jacob que ya había pasado por el crisol de Dios, en donde ya había sido moldeado y en donde ya tenía un corazón realmente ya totalmente entregado a Dios. Moisés termina haciendo esta bendición después ya en sus 120 años, o sea, con una madurez, con una santidad, con un corazón realmente rendido a Dios. Y yo me pongo a pensar qué importante es copiar este modelo que estos grandes hombres pudieron hacer. Y si bien no es necesario esperar hasta que lleguemos a ver cercana la muerte, sino que esto lo podemos hacer hoy mismo, directamente, ¿no? En cada cena familiar del día de reposo, en cada viernes por la noche, que tenemos esa posibilidad de poner nuestras manos sobre nuestra mujer o sobre nuestros hijos y sobre nuestros hijos, realmente condicionamos la vida, principalmente la de nuestros hijos, ¿no? ¿Con qué le estoy bendiciendo? ¿Qué le estoy diciendo a mi hijo? ¿Qué le estoy preparando el camino espiritual aún también para nuestros hijos? Uno por ahí puede pensar, sí, yo quiero que mi hijo sea un gran siervo de Dios, pero ¿alguna vez lo bendeciste profetizando, poniendo ese anhelo para que él lo cumpla? Bueno, creo que esto es algo muy práctico que podemos tomar. Moisés como padre de toda ese pueblo de Israel en ese momento, y nosotros como padre de nuestra familia, primeramente, y aún también en cada congregación. El hecho de bendecir implica dos factores muy importantes. Primero, el preocuparnos en la santidad de cada uno de nosotros si es que queremos bendecir, porque cada vez que nosotros ponemos la mano sobre alguien, estamos haciendo una semija y estamos transmitiendo lo que nosotros también somos. Entonces no es que vamos a transmitir los buenos deseos y los buenos pensamientos, sino que estamos transmitiendo aún también las cosas buenas y las cosas malas que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, que yo esté obligado o que me siento obligado a decir, bueno, cada viernes por la noche voy a bendecir a mis hijos, me obliga a que durante toda la semana tenga que realmente moldear mi corazón, o sea, dejarme ser moldeado por Dios para día a día superarme y poder darle lo mejor, ¿no? Lo mejor que uno puede tener, dárselo a nuestros hijos y, por otro lado, ser generoso en querer bendecir la vida de otro. Bien, entonces creo que de cierta manera creo que nos deja un gran ejemplo acá Moisés, el tema de poder bendecir, y algo muy práctico, que no es tan teológico, pero sí que lo podemos poner en práctica ya. Anoche mismo, hoy mismo, no querés esperar hasta el próximo viernes, bueno, hacelo hoy, agarra a tu hijo, bendecirlo, porque realmente eso es lo que nuestros hijos van a oír, se le va a sembrar en nuestra mente y eso es lo que va a generar después. En esta semana leía un artículo del diario en Infobae, salía de un obispo uruguayo hablando sobre la letra de una canción de una cantante muy famosa, no quiero decir nombre, pero realmente era terrible la letra de la canción. Nunca la había escuchado ni nada, pero sí leí la letra de la canción y era terrible. Y eso es lo que se le está sembrando, ¿ven? El mundo le siembra maldición a quienes escuchan, no sé si nuestros hijos escuchan ese tipo de letra o ese tipo de canciones, y nosotros no edificamos al lado de ellos. Y una de las mejores maneras de edificar al lado de ellos es diciéndole las cosas, enseñándole primeramente la Torá y la palabra de Dios, pero también en el plano espiritual, poniendo nuestra mano sobre ellos y bendiciendo, dándole del Espíritu que nosotros recibimos de parte de Dios, entregándoselo a ellos. Qué bueno, comparto plenamente esto que está diciendo Nico. Solo voy a poner mi interpretación también en esto, que es muy buena. Yo les recuerdo a la gente,
tenemos gente que ya nos sigue de hace años, cuando empezamos a hacer esto. Tenemos gente que se ha sumado últimamente y gente que posiblemente hoy por primera vez nos esté viendo y bueno, a todos ellos ya me leen algunos casos nuevos en el sentido de la palabra y otros nuevos de que conocen la palabra pero se suman con nosotros también hoy a estar juntos, ¿no? Pero aquellos que son más nuevitos en la palabra, quiero decirle que estudiar hoy que terminamos este libro de Deuteronomio, una de las cosas importantísimas que hay que hacer cada semana cuando estamos estudiando, así como lo dijo hace unos minutos Adrián también, es encontrar a Jesús en esto que estamos estudiando, porque Jesús nos está diciendo desde el inicio, nos está diciendo que toda la palabra habla de él. Entonces, cuando nosotros vemos, dice, y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés. Moisés fue el portador de esa bendición, fue el que de su corazón permitió que salga aquello que Dios quería decirlo. Pero es algo que, como también lo decía Nico recién, nosotros tenemos que experimentar. La Biblia desde el inicio habla del primogénito, o sea, del sacerdote en el hogar, podríamos decirlo. Y este primogénito, o sea, aquellas familias donde el hombre toma la autoridad, esa persona, ese líder, ese sacerdote en esa casa, esto añado a lo que estaba diciendo recién Nico, debe saber que él tiene, porque ya ha sido dado por Dios, una doble porción en su vida. Tiene que manejar muy bien lo que también decía Nico, que es la parte interior, qué es lo que realmente hay en él para dar, ¿cierto? Pero es quien tiene la autoridad y el poder de la bendición. Y cuando hablamos del poder de la bendición, esta fue una de las peleas que siempre hubo desde la antigüedad. Veremos Jacob y Esaú y demás. ¿Pero por qué? Porque ellos entendían perfectamente lo que era el poder de la bendición, el poder bendecir, como lo explicaba Nico recién. Esta experiencia que queremos transmitirle a la gente, que nosotros, en mi caso personal, uno conoce algo de esto, quizá de un poco más de antes, que alguno no lo sé, pero experimentarlo como realmente corresponde, saber que tenemos el poder para bendecir y tenemos que hacerlo, porque tener el poder para bendecir y no hacerlo no sirve, o sea, está, pero no lo hacemos. Entonces, Moisés acá dice, el cual bendijo Moisés, fue él, la persona física que suelta esa bendición, pero era Dios quien estaba atrás de esa bendición para poder darla. Eso nosotros tenemos que hacer una práctica constante en nuestra vida de esto. El mejor lugar para hacerlo es, como lo explicó Nico, ese viernes por la noche donde está la familia ahí reunida con nosotros, pero tiene que ser una continuidad de nuestra vida, trabajando en nosotros interiormente, pero sabiendo que eso tenemos que lograr y hacerlo. Es una experiencia constante que tenemos que vivir, hacerla, y no se trata de ir poniendo cualquier bendición, sino es como alguien dijo una vez, ¿no? Es como que yo tuviera un dinero y doy, por ejemplo, tengo 10 billetes y doy un billete, ahora me quedan 9, después doy otro y me quedan 8. No es que tenés una fábrica, sino que Dios ha repartido bendiciones y son muchas las que están en la Biblia, pero una vez que la das, tenés que ser consciente que eso que diste va a trabajar en esa persona y no tenés para volver a darle otra porque ya diste eso. Entender esto es muy básico, es muy simple, pero a la vez también es muy profundo. Acá lo vemos a Moisés inspirado en esto. Ya esto lo hemos visto, como también lo decía Nico, en Jacob y en otros patriarcas como ellos bendecían, pero esta costumbre no debe perderse, esta costumbre debe estar activa, debemos trabajar mucho con esto, tener mucha conciencia de que esto está en nuestra vida y poder usarlo. Y como dijo Alejandro,
No sé si estoy haciendo un resumen de lo que dice todo, pero fue muy bueno. Comienza esta bendición empoderando a Dios, poniendo a Dios donde realmente está para luego ir a lo específico de cada bendición, que es desde Rubén en este caso hacia adelante, como fue dando la bendición Moisés, que ahí me gustaría que, bueno, cada uno de ustedes, a medida que vayan sintiendo, vayan compartiendo algo más sobre esas bendiciones. El que arranca, arranca. Sí, y lo interesante, ahora cuando entremos en el análisis o en el comentario de cada una de las bendiciones sobre cada una de las tribus, ¿no? Tal como lo mencionaba Nicolás, de la misma forma que lo hizo Jacob, es incorporar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro lenguaje, estos dichos, porque es la bendición que está expresada en las Escrituras, ¿no? Que forma parte de la voluntad de Dios, ¿no? Y independientemente de que está repartida en las 12 tribus, nosotros como sacerdotes primeramente de nuestro hogar, como líderes espirituales en cada congregación, poder hacer extensiva esta bendición a toda nuestra descendencia, no solamente la línea de sangre, sino a todos los hijos espirituales que va ahí dentro de cada congregación, con la plenitud de esta bendición, en ese anhelo de que puedan experimentar esa vida de plenitud de la que habla Jesucristo en Juan 10:10, ¿no? Que poder resistir al enemigo que está constantemente buscando matar, robar y destruir la felicidad, el plan, el propósito, y para llevarlo a través de esta bendición y de poner en la práctica cotidiana estas acciones, experimentar esa vida de plenitud para la cual Jesucristo se entregó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Yo quería compartir el versículo 5, porque tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, que dice, como heredad, no, y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Este versículo está ligado en tiempos de Sucot, porque acá es interesante, ahí aparecen dos expresiones que vinculan con esta cita, y no por nada se lee esta porción en este momento. La palabra congregar tiene que ver con vendimiar, tiene que ver con cosechar, justamente es un poco relacionado a esta fiesta, y habla de unir, Sukkot es una fiesta de unidad, no es una fiesta individual, es una fiesta en congregación, porque el pueblo tiene que estar unido. De hecho, es lo que dice en la expresión, habla de cuando se congregaron, cuando se unieron los jefes del pueblo. Y luego dice, con las tribus de Israel. Acá hay una palabra omitida del lenguaje original, que es yalad, y que también habla de unir, habla de armonía, habla de ser uno. ¿Ven qué palabras? Unidad, armonía, juntar, afirmar, ser uno. Es decir, podemos entender que cuando los dirigentes están unidos y orientados en una misma dirección y sentido, cada uno en función de los dones que Dios ha derramado, solo entonces de ahí puede venir esta perfecta unidad. Todos recordemos esa expresión en Hechos 1:14, cuando perseveraban unánimemente juntos en oración y ruego. Entonces, ahí entendemos esta expresión que habla al comienzo, y fue rey en Jesurún. Ahí, oh Dios, fíjense la forma afectuosa, cariñosa, en la que se refiere a Jerusalén, tomar el camino correcto, próspero, es decir, un pueblo que estaba subyugado al poder de Dios. Entonces, ahí estaba su mano. Está ligado justamente a Éxodo 23:16, donde tomo la segunda parte porque la primera habla de la fiesta de Shavuot y en la segunda dice y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. O sea, no solamente agradecer los frutos del año, todo lo que Dios nos proveyó durante el año, sino en unidad, con alegría. Es una cita en donde el pueblo tiene que ser uno.
Entonces este versículo 5 me gustó porque tiene que ver con la fiesta que estamos transcurriendo. Perfecto, qué interesante, ¿no? Porque es entender, inclusive esta fiesta que estamos viviendo hoy, que estamos en un cuarto día de 7 más 1, esta es una fiesta que va entrelazada con justamente las porciones, debido a que en esta semana se lee la última porción siempre en esta semana de la fiesta se lee la última porción y a partir de aquí comienza de nuevo. Entonces, esta mención que hace Adrián realmente destaca la actualidad de lo que estamos haciendo y lo vivo que es, y la viva o lo vivo que es la palabra de Dios, en que en el momento justo te va dando la ubicación de lo que está transcurriendo, ¿no? Dice el 6, para continuar, ¿no? Y ahí comienza la bendición, a no ser que alguno, Nico o Alejandro. Sí, Enzo, Sí. antes de arrancar por ahí, con las bendiciones, me gustaría agregar a esto lo que decía Adrián también en cuanto a la unidad. Cuando uno ve el versículo 2, dice, dijo, Yahweh vino de Sinaí, o sea que todo lo habían visto en Sinaí cuando vieron al mismo Yahweh ahí arriba del monte Sinaí, que había fuego, ¿bien? Estaba todo el pueblo unido. O sea, cuando el pueblo estuvo unido, se santificó, se limpió, pudo recibir la misma palabra de Dios, que podían oírla directamente de la voz de Dios, ¿no? Y dice, y de Seir le esclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Y nosotros sabemos que Yahshua es la diestra de Dios, que Yahshua es la Torah hecha carne, ¿no? Y ahí tiene que estar, antes de recibir la bendición, viene Yahshua mismo, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, con la ley de fuego, que es la misma palabra de Dios, es la que Él nos viene a traer. Bien, entonces no podemos decir nunca que el Antiguo Testamento está abolido, ni nada por ese estilo, sino que el mismo Señor Yahshua es el que trajo, porque cuando vino hace 2000 años atrás, vino a enseñar la palabra de Dios, a darnos la verdadera interpretación de la palabra, y después, cuando venga de nuevo a buscarnos, ya va a venir con la misma palabra, pero a juzgar. Entonces, es muy importante tener en cuenta, primero que la palabra de Dios es el mismo Yahshua hecho carne, ¿no? Y que esa palabra de Dios es un fuego. Así lo vemos también, por ejemplo, en Hebreo 12:28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, lo que quiero dejar en claro con esto es que la bendición es muy importante, porque nosotros no podemos venir a buscar una bendición sin temor o sin reverencia, porque nos vamos a encontrar con que Dios es fuego consumidor. Es lo que le pasó a los hijos de Aarón. Entraron con liviandad al lugar santo y terminaron fusilados. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios es un fuego consumidor. O sea, quiere decir que esto hay que tomarlo con mucha seriedad, el acercarse a Dios, el estudiar las instrucciones de Dios. No hay que ser perfecto de un día para el otro, porque es un proceso, pero sí hay que venir con un corazón temeroso, con un corazón serio en cuanto a querer cambiar nuestras conductas y realmente ponernos en la mano de Dios, porque Él es un fuego consumidor. Y si nosotros nos acercamos con liviandad a la palabra, podemos terminar quemados. Pero si nos acercamos con temor, vamos a ser purificados. Porque hace esas dos cosas el fuego, ¿no?
así como un fuego, nosotros vemos acá en la montaña que puede agarrar y quemar todo, y matar animales, y matar toda la fauna, la flora, y todo por habido por haber. También el fuego es lo que purifica al oro, por ejemplo en el crisol, que lo deja como un metal totalmente puro. Entonces depende cómo es nuestra actitud al acercarnos a las instrucciones de Dios, a la palabra de Dios, es cómo vamos a poder terminar. Podemos terminar o perfeccionados o realmente fulminados. Eso quería decirlo antes de empezar con todas las bendiciones, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. A mí me encanta cuando usa la palabra congregados, me encanta, porque para mí es un reflejo del pueblo, entendido, ¿cierto? El desierto, el pueblo ahí, y congregados, o sea, reunidos en torno a escuchar, en este caso a Moisés, su palabra. Y es tan difícil hoy compararlo, porque cuando hoy decimos pueblo, no sé, el que vive en una ciudad más chica, o Córdoba podría ser, vemos la variedad, ¿cierto? Vemos la cantidad de gente que hay, pero no es un pueblo en relación a lo que Dios está hablando. En cambio, cuando hoy estamos en una fiesta tan maravillosa como esta, que es Sukkot, y cada uno está reunido con un grupo, cómo Dios ve esa congregación en su totalidad. Nosotros nos cuesta porque decimos, bueno, estamos acá, y a veces creemos que somos nosotros la congregación. Sí, somos parte, ¿no? Pero es como Dios lo ve en todo el mundo, ¿cierto? Que estamos congregados en Él, estamos haciendo un tabernáculo con Él. Es como que hemos hecho una casa y Él viene a habitar. O sea, exactamente el tabernáculo como estaba en el desierto, toda la gente alrededor, Él al medio de ellos. Estos 7 días más uno es justamente eso, ¿no? Que Dios dice, bueno, estos 7 días yo voy a estar ahí con ustedes. Entonces hicimos tabernáculos quizás en forma separada físicamente, porque uno está acá y el otro está allá, pero para Dios estamos todos juntos congregados al oír la bendición. Ya sabes, Alejandro, no es solamente entrar nomás y uno se corre. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. ¿Quién se adelanta ahí a decir algo? Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. No sé, ya empezamos con la bendición. ¿Cómo? Ahí está hablando, es interesante porque ahí está hablando de la falta de arrepentimiento de Rubén. Rubén perdió la primogenitura. Entonces él perdió su bendición, su gran bendición, que lo hacía diferente, con muchas responsabilidades también, porque la primogenitura no solo es todo, digamos, materialmente o tener más poder, estamos hablando también de las responsabilidades. Y acá justamente hay una expresión que es interesante cuando dice la palabra que utiliza para varones, la Torá, no utiliza la palabra que habitualmente se usa, que es ish, fundamentalmente, es la palabra más común. Acá usa otra palabra que también se puede traducir como hasta cuándo. Como hasta cuándo, y eso es interesante. ¿Hasta cuándo Rubén y su falta de arrepentimiento? Es importante esto tenerlo presente porque esta actitud de Rubén, de Rubén, hijo, hablo ahora, se trasladó a Rubén tribu. Recordemos, los seguidores de Coré eran rubenitas. Fue después de la de tribu de Simeón, la de Rubén fue la que más gente perdió, por decir de algún modo, lo que menos creció, o de las que menos creció, que diría mejor. Entonces, la importancia de sanar las heridas, las herencias familiares. Cuidado, porque Rubén es un claro ejemplo de la falta de perdón, de la falta de arrepentimiento, del pedir perdón, ambas cosas. Y ahí está recordando el incidente fundamentalmente. Rubén pierde su primogenitura en Génesis 35:22, ¿no? Cuando ocupa el lecho de su padre. Entonces, ¿hasta cuándo? Me gusta esa expresión que se utiliza. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo
sin arrepentimiento, sin volver a la casa del Padre. Es tiempo de volver a la casa del Padre. Todo el momento es tiempo para volver a la casa del Padre. Pero estamos viviendo en estas fiestas, pues ya pasó, ¿no? Yom Kippur, es el momento para poder asistir a esta cita profética. Recordemos que esta cita profética que estamos viendo de Sukkot son las bodas del Cordero. Entonces, para estar vestidos para la ocasión, bueno, Rubén, lamentablemente, y fíjense que por omisión, Simeón directamente no está en estas bendiciones. Qué bueno, ¿no? Dice, viva Rubén y no muera. Es obvio que está atrás de esto lo que está diciendo Adrián. En realidad también lo tomo así, viva Rubén y no muera, o sea, viene muriendo y le está diciendo viva, o sea, le está dando el aliento para que salga de su situación, no muriendo, obvio, o sea, con teshuvá, con arrepentimiento, entrando en la vida de Dios, y no sean pocos sus varones. Qué lindo cuando está diciendo esta palabra y la entendemos, cuando vemos aquello que tiene que ver con la palabra de Dios, que siempre a mí me encanta decir, la Biblia es un libro hebreo escrito para los hebreos con culturas hebreas, y cuando hablo de las culturas, no hablo de la cultura o sea, que tiene el pueblo, sino la cultura que Dios le dio al pueblo. Ellos hicieron aquello que Dios les fue mandando, se fueron formando en familias, y cuando acá habla de varones, en este caso, como lo decía Adrián recién, está hablando, y no sean pocos sus varones, porque atrás de esa palabra, o sea, de decir los varones, es como decir acá ven cuatro. Entonces, son cuatro, sí, pero atrás de estos cuatro hay primeramente una familia, ¿cierto? Es como, por ejemplo, cuando habla de que le dio de comer a 5.000 personas, 5.000 varones. Está hablando de los 5.000, pero en realidad había muchos más, no había 5.000, porque estaban las esposas y estaban los hijos. Entonces algunos dicen 12.000, 15.000, bueno, en fin, se van multiplicando. Pero ¿por qué nombro eso? Por lo que venimos hablando anteriormente cuando hablamos de ese varón que lleva la familia por detrás. Lo mismo ocurre con los 144.000 que habla la Biblia y lo demás. O sea, son números de varones, de personas, pero que atrás de ellos llevan toda una familia. Entonces dice, no sean pocos sus varones, o sea, esas familias que va a heredar, que desea Dios en esta bendición para todo Rubén. Y con Alejandro. Seguimos, Después, bueno, sigue la bendición de Judá. Bien. Claro. Dice, Léele. acá se me perdió. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así: Oye, oh Yahweh, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Y bueno, y esta bendición, ¿no?, que Moisés está haciendo sobre Judá, es poder sostener y darle sustento a esta tribu que se iba a cumplir ese destino profético de poder traer al Mesías. Y no solamente al Mesías, sino que también lo había traído David, pero creo que lo que más nos va a interesar a nosotros en relación de que se cumple esa profecía que también la profetizó Jacob en Judá, cuando le dijo en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá. Nosotros vemos ahí cómo Moisés ya tenía en su espíritu, ¿no?, obviamente por revelación de Dios, que de Judá iba a salir ese Mesías que nos iba a hacer entrar a todos los que estábamos afuera, iba a ser quien trajera realmente la interpretación de la palabra a todos. Es en donde se va a hacer el punto de fusión en el retornar al Padre, ¿no? Ese punto en donde todas las tribus se van a unir y todos vamos a estar juntamente con el Padre. Fíjate cómo se profetizó desde Jacob y cómo se termina profetizando también acá con Moisés. Uh-huh. Claro. Y al observar esta bendición, ¿no?, trayéndola a nuestro tiempo,
¿no? Qué importante no solamente observar el cumplimiento de la profecía, de la bendición expresada por Moisés como por Jacob, sino en un tiempo donde vemos que todo se ha perdido mucho de la cultura, del trabajo, del ser el sostén del hogar de cada uno de los sacerdotes, de los varones dentro de cada casa, ¿no? Esto de que sus manos le basten, ¿no? Y que el Señor sea su ayuda contra los enemigos, ¿no? La importancia de, como jefe de hogar, como sacerdote del hogar, buscar siempre la ayuda, la guía de Dios, la cobertura de Dios frente a las adversidades y cumplir ese mandamiento de, ¿no? De 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, ¿no? Hay una orden concreta de trabajar, de llevar el sustento, de ser el sostén de la familia, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, en lo almático, ser un proveedor, ¿no? Que las manos le basten y tener siempre presente que Yahweh sea la ayuda constante en cada día. Buenísimo. Sí, una cosita, adelante. perdón, quería agregar de lo que me quedé enganchado con lo que hablaba Nicolás. Este texto, esta parte que dice, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, esa expresión tiene que ver con Lucas 15, con volver a la casa del Padre, porque acá aparece un verbo que es muy importante, porque es un verbo que habla de Jesucristo, ¿no? Y que solo a través de él podemos volver a la casa del Padre. Entonces está hablando esa expresión, y sus manos le basten, ampara a su pueblo para que vuelva, e introdúcelo y guíalo en tu territorio. Entonces, está hablando de previo arrepentimiento. En algún momento la tribu de Judá, no sé si toda, pero una buena parte, va a reconocer, se le va a revelar el Mesías. Entonces, yo acá veo presente en esta bendición la parábola del hijo pródigo, ¿no? Porque recordemos que está el hijo que vuelve y está el otro hijo, el que medio se fastidia porque ve que se sacrifica el mejor becerro, creo que era, el mejor animal, y se pone un poco mal porque el otro había despilfarrado su herencia. Entonces es profético, ¿no? Es interesante también tenerlo presente, que en algún momento nuestros hermanos mayores se van a unir, nos vamos a unir, vamos a estar en unidad. Qué lindo. Qué lindo, porque ve todas estas cosas que van saliendo de toda esta bendición, parte de algo, ¿no? Moisés está bendiciendo, aunque no es como yo lo digo, pero es como que si fuera una casa, ¿no? Él está en un lugar allí reunido con las tribus, vamos a decir con los líderes, y él está dando la bendición el uno por uno, algo práctico, ¿cierto?, que nosotros hacemos en casa y que decíamos anteriormente, no perder esa linda costumbre de hacerlo. Vamos a Leví entonces, en el 8 dice, a Leví dijo, tu Tumín y Turim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron sus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, y pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Yahweh, lo que hicieren. Y acá, fíjate, o sea, bendice lo que hicieren. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Y recibe con agrado las obras de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborrecieren para que nunca se levanten. Yo ahí quería decir, ¿no? Creo que ahí hay una profetización totalmente del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Tanto el Tumín como el Urín son ornamentos que lleva la vestidura del sumo sacerdote. Y ahí dice, sean para tu varón piadoso. O sea, ¿cuántas personas santa y piadosa, realmente totalmente santo,
como Yahshua podemos llegar a encontrar. Es allí donde podemos encontrar que Leví se le termina el sacerdocio, por decirlo de alguna manera, antes de la destrucción del templo, pero en Yahshua ya viene el sacerdocio según el orden de Melquisedec, en donde él es nuestro sumo sacerdote y quien fue probado tanto en Masá como en las aguas de Meriba. Siempre el pueblo contendió contra el ángel de Yahweh, que es Yahshua. Cuando dice, quien dijo de su padre y de su madre nunca lo he visto, bien, y que tampoco reconoció a sus hermanos, podemos tener en cuenta cuando el mismo Señor Jesucristo estaba enseñando la palabra y le dijeron, ahí están tu madre y tus hermanos, y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando lo que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bien, entonces ahí vemos cómo el mismo Señor Jesucristo es quien toma ese sumo sacerdocio, y allí después venimos nosotros, bien, cumpliendo o teniendo que cumplir esa función o esa misión que tenía que hacer el pueblo de Leví. Los sacerdotes, recordemos que los levitas eran los sacerdotes, bien, y los sacerdotes eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, bien. Entonces, siendo Yahshua el sumo sacerdote y siendo nosotros sacerdote de este pueblo, nuestra misión acá en la tierra es enseñar la palabra de Dios. O sea, no podemos decir que nosotros somos sacerdotes y no estar enseñando la palabra de Dios. Obviamente, primeramente, en nuestro hogar y también en la congregación y también en el mundo. O sea, son tres áreas en donde nosotros tenemos que enseñar la Torah, enseñar la palabra de Dios, y que obviamente que para poder hacerlo también nos tenemos que capacitar, también tenemos que estar en comunión con Dios para poder realizar esta tarea que es una continuación de lo que el mismo Señor Jesucristo hizo acá en la tierra y dejó para que sus discípulos hicieran y continuáramos hasta el día de hoy esta gran tarea de poder enseñar la palabra de Dios. Qué bueno. Qué lindo tomar esa bendición, ¿no? Reconociéndonos como parte del pueblo de Israel, tomar esa bendición, tomar ese compromiso de enseñar los juicios del Señor, de enseñar las instrucciones de Dios para que las vidas den en el blanco, ¿no? Y sabiendo, como dice el verso 11, bendice, que Yahweh bendiga lo que hicieron, ¿no? Que, tal como lo que estabas mencionando, que toda vez que ponemos en práctica las instrucciones de Dios, que guardamos sus mandamientos, el Señor recompensa, el Señor bendice. No solamente para que sea una predicación a través de nuestros labios, sino de nuestra manera de vivir cotidiana. Y ahí quería acotar algo respecto, coincido ahí, Nicolás, lo que leíste, porque yo también lo relaciono con la actitud de Leví, como Leví acá es profecía en el versículo 9, cuando dice, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torá a Israel. Ahí es el acto de abnegación, es profecía del acto digamos, de mayor abnegación en la historia de la humanidad, que es el de Jesucristo, en Mateo 26:39, por ejemplo, ¿no? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá Leví se puso del lado de Dios a través de Moisés. La abnegación, un acto de abnegación fuerte. Mateo 12, el texto que leíste vos, justamente. Y un detalle quiero compartir. Cuando dice la palabra, pues ellos guardaron tus palabras. Normalmente la Torá utiliza la palabra, en este caso de Barim usaría, por la palabra Dabar, y acá no usa esa palabra, usa otra palabra. Y lo interesante que la diferencia que hay entre esas dos palabras es el número 40.
Y el número 40 es muy fuerte en la Torá, porque el número 40 habla del manantial de agua viva, habla del poder, habla de la fuente. Entonces, ahí y está en el medio. Eso es lo que más me llamó la atención. Esa letra está en el medio de la palabra Irá, y entonces habla de la abnegación de Leví, en el corazón de Leví, en ese acto, en el momento del becerro de oro, y que hay que ponerte y tomar una decisión. Leví se puso del lado de Dios, en su corazón se abnegó, y estuvo en su corazón, se instaló el manantial de agua viva. Buenísimo. Enzo, quisiera agregar ahí a lo que dice Adrián, me parece bastante interesante, que recordemos que tanto Leví como Simeón son los que tomaron ventaja de la violación de Bila. Bien, venganza de la violación de Bila. Bien, y ambos, cuando son bendecidos por Jacob, Jacob le dice que lo esparcirá. Bien, Jacob dice que lo esparcirá. O sea, como que las dos tribus estaban, como quien diría, condenadas a desaparecer. Bien, sin embargo, de esas dos tribus hubo dos actitudes diferentes de cada uno. La de Leví, como decía Adrián, que bien le explicó, ¿no? En el becerro de oro, ellos son los únicos que se pusieron atrás de Moisés para salir a defender el pacto con Dios, y hubo un arrepentimiento. Lo que hablamos antes con el tema de Rubén, lo que se había hablado, ¿no? Entonces hubo un arrepentimiento y cambiaron la historia en ese arrepentimiento. En cambio, Simeón, ¿qué pasó con la tribu de Simeón? La tribu de Simeón fueron, por de cierta manera, los causantes o los que dejaron los débiles, en donde entró el pecado de Baal-peor, cuando las madianitas tenían relaciones con el pueblo de Dios. Entonces ahí vemos que Simeón no hubo un arrepentimiento, y por consecuencia vemos que acá no hay bendición para Simeón. Es como que desaparece la tribu de Simeón. ¿Cómo puede marcar el destino de toda una generación o de todo un pueblo, de toda una tribu, el corazón arrepentido o el corazón que no se arrepiente? A veces nosotros pensamos que el arrepentimiento es solamente personal. Sí, la salvación es personal, pero el arrepentimiento que yo puedo hacer en mi vida puede transformar toda mi descendencia. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver, que más allá de la bendición que nosotros podemos emitir, evocar a través de una oración con nuestros hijos, es nuestra actitud, si realmente hemos sido un agente de cambio, si nos hemos arrepentido, para que nuestra generación quede cortada con esa maldición que hemos traído tal vez de antes o que nosotros mismos le provocamos, y poder darles oportunidad a que realmente puedan cambiar la historia, no solamente de su vida, sino la de toda la descendencia. Muy buena explicación, buen ejemplo, algo lindo para practicar, porque es obvio que cada uno que está escuchando esto no solamente está aprendiendo, está anotando, sino que está identificando su vida en relación a estas cosas que se está hablando para actualizar y saber, epa, ¿no será que por eso estoy viviendo un momento así? Bueno, vaya, o vayamos y hagamos el arrepentimiento de Yeshua como corresponde, para poder lograr entender que lo que puede estar pasando en mi vida, en mi familia, puede ser porque yo estoy en esa situación. A Dios no se le pasa nada por alto, es por eso que esto que estamos compartiendo tiene todo que ver con una vista general a lo que nosotros tenemos que observar también en nuestra vida. A Benjamín le dijo: el amado de Yahweh habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. ¿Quién arranca ahí? O sea, yo veo que así cuando me dice el amado de Yahweh, lo podemos observar cuando habla de Juan, cuando habla de Daniel, el varón muy amado, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de alguien que tenía un amor hacia Dios, no es al revés. Claro que Dios ama y nos ama todo por igual, pero acá hay una ventaja en ellos, ¿cierto? Así como cuando habla de Juan, cuando habla de Daniel, o sea, no es que es el más amado por Dios, sino que es el que
tiene una expresión de amor a Dios totalmente diferente, o sea, de Juan hacia Dios, Daniel hacia Dios, y en este caso Benjamín hacia Dios. Es por eso que destaca esta palabra: lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Cuando nosotros vemos en las iglesias del Apocalipsis, a esta iglesia que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta iglesia o esta manifestación de estas personas era un gran amor hacia Dios, y Él cubre, en ese amor que uno pone a Dios, cubre y dice, te guardaré, te cuidaré, lo mismo que está expresando aquí sobre Benjamín, y sobre sus hombros morará. O sea, sería la cabeza sobre ellos. Hay una de las cosas en relación a lo de Benjamín, es que si bien Jerusalén uno la asocia totalmente con Judá, Jerusalén está dividida, o sea, si la dividimos en las tribus, no ahora con que están los musulmanes, los cristianos, los ortodoxos, sino que en Jerusalén tenía una parte de Benjamín y una parte de Judá. Sin embargo, el monte en donde se edificó el templo es de la zona de Benjamín, no de Judá. Es un detalle curioso, bien, pero ahí en donde Dios, como quien diría, cuida de una forma física ese lugar que todos, hoy el mundo pelea por ese espacio de Jerusalén. Bien, seguimos entonces. ¿Qué hora es? A ver, tenemos hasta las 10 para poder hablar de esto, para poder hacer el último capítulo, que tiene realmente también cosas bien importantes. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué dice. A José dijo, no Josué, sino José, dice, bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria. Y sigue, ¿no? Realmente es abundante la bendición en José, y obviamente también le va hablando como el primogénito, ya adelantando esa bendición de primogenitura. ¿Alguien que quiera sumarle un poco más a esto? Vamos a ir más rápido ahora en el final. Un texto le quiero agregar, un texto de Jeremías 30, el de Zacarías 9:13, el de Zacarías 9:13, que dice, porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y creo que acá es donde uno se puede sentir identificado, bien, porque Judá, que son nuestros hermanos mayores, ellos guardaron la palabra, que era su misión, era guardar la Torá, y creo que hoy, gracias al pueblo de Judá, que han guardado la Torá, nosotros tenemos la posibilidad de poder leer las mismas escrituras. Pero dice que nosotros somos la flecha, Efraín es la flecha, y ahí en donde nosotros, o por lo menos yo me siento identificado, de que nosotros somos los que tenemos que salir a llevar la palabra al mundo. Bien, tenemos que llevar la palabra a todos aquellos que hoy no la han conocido. Tenemos que llevar la palabra a aquellos que la desconocen, o la conocen a media, o la conocen de mala manera. Bien, entonces es la oportunidad y es el tiempo de que, si realmente somos sacerdotes del Dios Altísimo, y si realmente queremos continuar la obra que el Señor Jesucristo ha dejado acá en la tierra, es poder llevar la luz de la palabra de Dios a cuantas personas se nos puedan cruzar. Muy bien.
Justamente quería, relacionado a eso, cinco veces aparece una misma expresión. Aparece en el versículo 13 la palabra mejor, en el 14 más escogidos, la palabra rico, en el 15 abundancia y en el 16 mejores dádivas. Toda es la misma palabra siempre. La palabra es meged y habla de producto valioso, el más distinguido. Tiene que ver con el fruto más distinguido, es andar en el curso de la vida en humildad, pensando en los frutos dignos de arrepentimiento. 5 veces, el 5 habla del Pentateuco. Entonces, el llevar la palabra, ¿no? Lo que recién vos mencionabas, y esta expresión, y la gracia del que habitó la zarza, en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Esa expresión es fantástica. La gracia del que habitó en la zarza, la palabra zarza habla de escudo, habla de muná, habla de vida, de aliento de vida. La zarza habla de esperanza, habla de perfección. Entonces, la gracia habitaba en la zarza, habla de la raíz de la palabra, se me escapó la tortuga, pero ya la voy a encontrar. La raíz de la palabra, bueno, no quiere que lo diga, pero bueno, quiero hablar que esta expresión habla no solo de perdón, habla de amor, habla de recibir. Entonces, la palabra que utiliza acá, ya me acordé, como gracia, dice, y la gracia, no usa una palabra habitual, usa otra palabra, y habla de amor, de perdonar y de recibir. Entonces, la gracia que reposó en la perfección es la zarza, como favor no merecido, ¿no? Viene la gracia, el amor y el perdón, y venga sobre la cabeza de José, sobre la frente de José, sobre los pensamientos. Pensemos en el pensamiento como motor, la mente como motor de todo el movimiento del cuerpo, ¿no? Esa palabra mente también está relacionada con la palabra cedro, y Cedro ya lo explicó muy bien en su momento, me acuerdo Ada, que hablaba de la tenacidad de las raíces, que es un árbol que crece entre las rocas. Entonces justamente está hablando, y venga sobre la cabeza de José, que se entrevere la verdad, que envuelva la roca, que quede como uno, y la roca es Jesucristo. Entonces tiene que ser todo un solo cuerpo, para no caerse, para mantenerse firme, y venga sobre la cabeza de José. Eso quería compartir porque me llamó mucho la atención, me gustó. Claro. Dice Zabulón, cortito para Zabulón, alégrate, Zabulón, cuando salieres. Ahí entra con Isaacar. Y dice, y tú, Isaacar, en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificio de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Y sigue después con Gad. O sea, a medida que ustedes quieran aplicar algún concepto de cada uno de ellos, porque es obvio que de todos, ¿cierto? Se va destacando algo, ¿cierto? Lo importante es que sentimos y lo que queremos. Por eso, semifinal, digamos, sobre esta bendición, Agar le dice, ven, hizo ensanchar a Agar, como lo otro, este abrazo. Después habla de Dan, Aser, y ahí termina. Ahí es interesante eso que usted enfatizaba, Zabulón e Isaacar. Son dos tribus que mayormente aparecen juntas
a lo largo de la Torá, porque justamente Zabulón se destacaba por el trabajo. Ellos fundamentalmente en la zona portuaria, en una zona portuaria, y ellos dedicaban muchas horas al trabajo. E Isaacar se convirtieron en expertos en Torá. De hecho, cuando llega el momento de ir a la guerra, según dice Crónicas, muestra claramente cómo Isaacar es compensado por Zabulón, porque ¿qué pasó? Isaacar se convirtió en los maestros de Torá de Zabulón. En Primera de Crónicas, capítulo 12, ahí habla, cuando van a la guerra, que Isaacar lleva 200 principales, y Zabulón habla de 50.000. Entonces, ¿qué sucede? Zabulón tenía una culpa, se había desarrollado la culpa en forma muy intensa en ese pueblo, porque no tenían tiempo para estudiar Torá. Entonces, lo que hicieron es que Isaacar compensó esa carencia de estudio de la palabra. Entonces, al momento de la guerra, Zabulón compensa a Isaacar y lleva mucha más gente. De hecho, esto de la culpa que menciono, esto dice esta expresión, los tesoros escondidos de la arena. De ahí sale, es muy interesante ese concepto, porque está hablando de la palabra arena, la palabra arena, que de su raíz es hul, habla de retorcerse de dolor, habla de atormentar, de angustiar. Entonces, los tesoros escondidos está hablando de lo más valioso, de la perfección, de la verdad, que están cubiertas por la arena. Entonces, Isaacar son los maestros de Torá y son compensados por Zabulón, por ejemplo, no solamente en el momento de la guerra, sino también para el momento de la provisión de los alimentos. Ellos les provisionaban alimentos espirituales y ellos le daban alimentos para sostenerse cotidianamente. Entonces, interesante entonces este concepto de los maestros de Torá mantenidos por sus alumnos, digamos, en algún modo, ¿no? En el caso de Saúl. Buenísimo, buena aclaración. Vamos al último capítulo porque nos quedan 15 minutos. Y sería bueno, a no ser de que algunos de ustedes en alguna de las bendiciones que restan, como la de Gad, la de Dan, Neftalí y Aser, quieran destacar algo, y obviamente lo hablamos. Sí, más que destacar una bendición en particular, como se hablaba al comienzo de la porción, la importancia de la bendición, ¿no? Así como Moisés sobre el pueblo de Israel, de los padres sobre los hijos, ¿no? Esta invitación que nos hace el Señor semanalmente al comienzo del Shabbat, en la cena familiar, ¿no? Que a veces siempre se comenta así, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué oración tengo que hacer? ¿Y cuál es el modelo? ¿No? Y tenemos la oración sacerdotal allí en Números 6:24, pero también qué interesante poder tomar de todas estas bendiciones que expresa Moisés a cada una de las tribus, ¿no? Para usarlo como modelo, así como los apóstoles los discípulos le preguntaban a Jesús de qué manera tenían que orar, y tenemos el modelo allí en el Padre Nuestro. Qué interesante poder tomar de cada una de estas bendiciones a las tribus para bendecir a nuestros hijos, ¿no? Ya como lo decía anteriormente, tanto a los de la línea de sangre como a los espirituales dentro de la congregación, ¿no? En esto de que clamar al Señor para que oiga la voz de nuestros hijos, que sea Él el que los lleve como a su pueblo escogido, que sus manos le basten y que el Señor sea la ayuda contra los enemigos, ¿no? Que poder clamar para que esa bendición de Dios caiga sobre ellos, para que sean piadosos, para que guarden su palabra, para que cumplan su pacto, para que ellos sean quienes enseñen los juicios del Señor, que sean ¿no? también difusores de las instrucciones de Dios, ¿no? Que el Señor bendiga todo lo que nuestros hijos hicieran y que Dios reciba con agrado la obra de sus manos, ¿no? Y que también en este ánimo de la protección de Dios, sea Dios quien hiera los lomos de los enemigos y de aquellos que se levantan y que aborrecen a nuestros hijos,
¿no? Y que nuestros hijos sean amados por Yahweh, que puedan habitar confiados siempre a su abrigo, a su cuidado, que sea el Señor el que los cuida, ¿no? La importancia en este tiempo de crisis y de adversidad, que sea Yahweh quien bendiga la tierra con lo mejor de los cielos, con los más escogidos frutos del sol, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, ¿no? Esto que decimos, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de nuestros hijos, ¿no? Que anden junto a esos arroyos de agua, ¿no? Como habla la palabra, así que estar unido a la palabra, estar unido a la fuente, a ese agua que brota de la peña, ese aceite que destila de la peña, que es Jesucristo mismo, ¿no? Para que el caminar de nuestros hijos no sea en tropezadero, sino que sea Yahweh, Padre de nuestros hijos y nuestro Padre en todo tiempo. Que podamos gustar, como decía recién Adrián, de esa abundancia de los mares, de esos tesoros escondidos en la arena, ¿no? Hoy cuando vemos por ahí en las noticias que la extracción de esos rollos del Mar Muerto y que van saliendo cosas que aún estaban un poco fuera de la revelación y que van completando esta preparación que Dios tiene para sus hijos antes del regreso de Jesucristo, ¿no? Que sean, que como pueblo seamos así amados por nuestros hermanos y que cada día sean renovadas las fuerzas de cada uno de nosotros y de nuestros hijos por medio de ese poder inmenso de nuestro Padre Yahweh. Amén. ¿Nico? Sí, cortito nomás, lo que agregando lo que decía Ale, del versículo 26 al 29, nosotros, que es imperdible, solamente empieza el 26 con no hay como el Dios de Jesurún, y creo que nos condiciona a que las bendiciones son consecuentes a nuestra conducta. Jesurún es el pueblo de Israel en obediencia, en rectitud, bien, no en desobediencia. Entonces, todas estas bendiciones se van a poder lograr en nuestra vida, se van a hacer raíz, porque Dios no es mentiroso y todo lo que Dios promete y cumple en su palabra, se cumple en nuestra vida, pero siempre va a depender de cómo nosotros actuamos con Dios en relación a su palabra. Si somos realmente obedientes o no, si somos temerosos de Dios o no, si buscamos la santidad o no. Qué bueno. Bueno, vamos a ver si en estos últimos minutos podemos destacar desde el capítulo 34 tres cosas que yo veo, quizá ustedes ven otras más aparte de esta, que son importantes destacarlas para la gente. Una es que Moisés observa la tierra, es un tema interesante para hablar algo de ello. Otra es que Dios mismo fue quien entierra a Moisés. Y la tercera para mí es que lo conoció cara a cara. Son tres temas, digamos, que están incluidos acá, más algo que ustedes pueden sentir en su corazón, que lo podamos destacar con la gente. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Yahweh toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí, para que se vea el panorama que tenía desde ahí Moisés. Y le dijo Yahweh, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y dice el 5, y murió allí. ¿Qué tiramos de ahí? Lindo. Bueno, ahí es interesante primero tomar dimensión de esta observación que hace, dice, y le mostró. Pasa como insignificante diciendo, bueno, no pudo entrar, entonces se la mostró. Pero entre el Negev y el monte Nebo hay una distancia casi de 500 kilómetros. Y todas las otras distancias que menciona, hay más o menos, hay entre 200 y 300 kilómetros. Es decir que Moisés tenía un ojo de superhombre, tenía superpoderes.
Pero bueno, no fue un mostrar cualquiera el que Dios le mostró. Acá pareciera que mostrar que simplemente una observación. Prácticamente podemos ver que está hablando de una palabra que como que Moisés pudo tocarla prácticamente. Es ese mostrar con discernimiento, de hecho la palabra implica discernir, explorar, gozar, gozar. Entonces, Moisés pudo, de alguna manera, entre comillas, como tocar esa tierra prometida. No solamente habla de mostrar como una simple observación. Esto lo podemos entender también como esa expresión, y le mostró como árbol de vida. Tiene que ver con andar en humildad. Esta palabra en Apocalipsis 22 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte, su heredad, del libro de la vida y de la santa ciudad. Entonces, lo relaciono con este texto, y con la Torá, porque la Torá es el árbol de vida, lo dice Proverbios 3:18. Ella es árbol de vida a los que ella echa en mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces esta expresión está hablando de la Torá, y nosotros sabemos que el Mesías, Jesucristo, es la Torá hecha carne. Entonces también esto habla de la tierra prometida de su Hijo, ¿no? De profecía. Dos cosas que marcabas ahí, Adrián, ¿no? Lo primero es que le mostró Yahweh toda la tierra, ¿no? Y que cuando dice, te he permitido verla con tus ojos, ¿no? Independientemente de toda esta manera extraordinaria, pero no es algo que lo hizo por su propia cuenta, por su propia capacidad, sino algo que a lo que el Señor lo llevó, ¿no? Y como hablaba Nicolás anteriormente, el Señor nos lleva a ese terreno, a esa dimensión por medio de la obediencia, ¿no? Por medio de la obediencia que como resultado, como recompensa, como galardón, viene esa revelación de las profundidades de aquellas cosas que a primera vista no podemos entender, no podemos comprender. Y qué bueno, ¿no? Contar con esa promesa, con esa certeza, y verlo plasmado como fue, sabiendo que todo lo que fue será, ¿no? Que en la medida que nosotros obedecemos y buscamos la guía y la conducción de Dios, que sea Él reinando, Él nos permite ver. Y nos permite ver esas cosas maravillosas, esa cosa abundante, sobreabundante que hay en la tierra prometida a través de la palabra, ¿no? Cuando vemos cada promesa que vemos, cuando la podemos observar con esos ojos espirituales por medio de la revelación que trae el Espíritu Santo, cómo eso incrementa nuestra fe y el deseo de alcanzar cada día más ese territorio que Dios tiene preparado para sus hijos. Bien, y con relación a lo que hablabas de los temas que habías planteado, Enzo, el entierro de Moisés, por decirlo de alguna manera, que Dios mismo entierra a Moisés, creo que pasa más por una prevención a la idolatría que podría llegar a ser el pueblo sobre el cuerpo de Moisés, y por eso que hay una contienda después también de un ángel con Satanás por el cuerpo de Moisés, porque realmente si ese cuerpo hubiera sido encontrado, o hubieran encontrado el lugar donde fue enterrado, Moisés se hubiera hecho ya un monumento, un objeto de idolatría, el cual hubiera hecho perder a todo el pueblo, ¿no? Que en mis pensamientos también personales, una de las causas por las cuales Moisés tampoco entra a la tierra prometida, tal vez ha sido para guardar su mismo corazón. Es muy fuerte, ¿no? Marca una humanidad, sos humano, y decir, che, 40 años sacaste de este pueblo, en cierto momento te la podés creer. De hecho, cuando Moisés golpea la piedra, ¿bien? Y dice, le dice al pueblo, ¿ustedes qué quieren, que yo saque el agua? Y bueno, entonces se la creyó un poquito él y no le dio la gloria a Moisés. ¿Qué hubiese pasado si él no hubiera dado la gloria a Dios para entrar al pueblo a la tierra prometida, o él hubiera hecho
un desliz como ese no significa que Moisés no se haya arrepentido, no, nada que ver, sino que realmente creo que era muy riesgoso, ¿no? Y Dios sabe por qué siempre mejor son las cosas, pero sí, sin dudas, que el cuerpo de Moisés no se ha encontrado es una prevención a la idolatría, lo cual hemos visto que la serpiente de bronce fue objeto de idolatría para el pueblo de Israel y tuvo que ser destruida porque esa serpiente de bronce que había creado, que la había hecho hacer Moisés por orden de Dios, después, así como fue para salvación, cuando estaban caminando en el desierto, fue de maldición cuando el pueblo empezó a tomarlo como un objeto de idolatría a esa serpiente de bronce. Qué tema, ¿no? Muy bien, porque de alguna manera, hemos tocado esos temas. Me queda el último que lo voy a decir en 2 minutos nada más, así hacemos un cierre cada uno con aquello que quiera decir en último momento en la despedida, ¿no? Pero dice en el versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahweh cara a cara. Realmente está diciendo quien conoció a cara fue Yahweh, no Moisés cara a cara a Dios. Esto es muy importante porque esto se escuchan inclusive en muchos lugares, gente que dice que habla cara a cara con Dios, y esto ni Moisés tuvo ese privilegio, sino Dios sí lo hizo con Moisés, y es bueno aclararlo. Yo en mi parte final de estos 3 temas, que son muy importantes, y posiblemente haya otros más dentro de este capítulo, ¿no? Pero el primero, que fue el que hablaban de la observación, de que tiene que ver con algo que Dios quiso hacer en el corazón de Moisés por algo que Moisés tenía en su propio corazón. El amar la tierra prometida, el amar aquel lugar donde él anhelaba. Entonces Dios le concede, y Moisés, esto lo digo yo, no muere con como un deseo trunco. Ay, yo quería entrar y no pude. No fue así. Él disfrutó este momento que está acá, lo disfrutó porque sabe que fue una concesión de Dios a su corazón por lo que él tenía en él. Para mí esto me identifico mucho porque yo hoy no hay prédica, no hay momento en que yo pueda hablar y que no vaya a mencionar la tierra prometida, porque son cosas que uno va sintiendo, ¿no? Y cada uno en su amor a Dios siente algo especial en cómo manifestarlo, y a mí me sucede que es en este tema. En la tierra prometida, de aquel Apocalipsis, la tierra prometida que grabé para la facultad, siempre ya venía mencionando desde hace un tiempo eso, y me identifico mucho, veo mucho eso, porque estoy constantemente en mi corazón, cada tema que hablo, tirarlo hacia aquel adelante que es la tierra prometida, es el anhelo, el deseo de que saber de que esa tierra prometida no es el cielo lo que estoy hablando, es la tierra que Dios prometió y tiene que cumplir. Y quien cree la promesa de Dios es el que alaba a Dios. Y esto es para todos, no es para mí, es para todos. Todos tenemos que amar aquello que Dios ha prometido, y es aquí. Yo vengo de un evangelio que me enseñaban que te morís y te vas al cielo. Me enseñaban en ese evangelio que Cristo viene y nos lleva al cielo. En ningún momento me decían que es acá 1000 años que vamos a estar en esta tierra, en Israel, de ahí va a reinar Jesús y luego vendrá la nueva Jerusalén. No sé por qué lo pasaban por alto, y obviamente la enseñanza que a mí me habían dado y yo la tenía se guardó, y es la que yo también daba, hasta que descubrí, hasta que me fue revelado esto tan simple, tan sencillo, y que siempre se lo digo a la gente: no nos vamos al cielo. El anhelo de Dios desde el Génesis fue habitar con el hombre en la tierra. No fue el anhelo de Dios llevar el hombre al cielo. El anhelo de Dios siempre fue habitar con el hombre en la tierra. Siempre fue trunco por el pecado. Adán y Eva pecaron y rompieron ese deseo de Dios de habitar con ellos. El Sinaí fue el momento en que Dios restaura eso para volver a habitar, y lo hizo durante un tiempo ahí en el desierto, pero fue el pecado que hizo que
se rompiera el deseo de Dios de habitar con el hombre en la tierra. Es por eso que ahí viene el nuevo pacto, donde el Señor habita en nuestro corazón, tabernaliza en nuestro corazón, hace tabernáculo en nuestro corazón, no me sale la palabra nunca. Y Él quiere habitar con nosotros, pero ese deseo cumplido va a ser en la tierra prometida, donde Él vendrá y estará 1000 años viviendo con nosotros aquí en esta tierra, que es el anhelo del corazón. Entonces, si Él tiene, ese es el anhelo de Dios, de compartirlo con nosotros, tiene que ser recíproco, de que nosotros también amemos ese momento de que Él va a estar con nosotros y nosotros con Él. Hagan su final, no sé si arranca quién, que cada uno haga un final como para que luego después nos despidamos. Bueno, digan chao. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado, por haber escuchado. Espero que se puedan llevar varias cosas prácticas para poder comenzarla a hacerla desde ahora, y que tengan un feliz día de reposo, y bueno, y que también disfruten estos días que nos quedan de la fiesta de los tabernáculos. Gracias. Shabbat Shalom, y bueno, no dejen de congregarse. Shabbat Shalom. Bueno, a todos entonces, la gente que nos estuvo viendo en esta linda mañana, quedaron muchas cosas, seguramente que quedaron muchas cosas por compartir. Somos 4, si cada uno de nosotros abre el corazón, contar mucho, se nos va rápidamente el tiempo. Pasa lo mismo cada sábado cuando está Horacio y Ada, más allá de que ellos llevan la línea del programa y yo voy sumando algunas cosas en mi corazón, que tengo esa bendición de poder hacerlo. Así que agradecidos a ustedes que han estado compartiendo, que se han preparado para estar y compartir con la gente, y también a todos ustedes que han estado del otro lado, que se han la piso, la Biblia, y un corazón abierto. Como dijo el señor Adrián, de congregarse, hoy ya estamos en una fiesta maravillosa en su 4º día, pero hoy también estamos en un Shabbat, donde vamos a congregarnos y estar todos juntos, así que donde le toque a usted estar hoy, que pueda ser una herramienta de transmisión, de edificación y de exhortación a los demás. Nos vemos entonces, que Yahweh los bendiga a todos. Chao Alejandro, chao Nico, Adrián, y a todos ustedes. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida
de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com. La confianza de que tú has de venir me da la fuerza que me hace seguir, me da el aliento y cada día me aferro en la esperanza de tu pronto regreso. Ya no me importa lo que pueda venir, si en esta espera tengo que sufrir, mis ojos pondré solo en ti. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.